Sí, por favor. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Con frío? Hoy no hace tanto frío como otros días. Bueno, yo soy Georgina, yo soy Margarita, somos compañeras del MEPS, la conducción del Centro de Estudiantes. Por ahí, para los que no nos conocen, somos una agrupación independiente de cualquier partido político, de cualquier gestión de turno. Tomamos nuestras propias decisiones y así trabajamos en base a discusión y consenso, para adentro y para afuera también. En nuestros proyectos de centro tratamos de llevar adelante las mismas políticas y de la misma manera, así que siempre están abiertos los espacios y los invitamos a trabajar en cualquiera de ellos, digamos, en lo que les interese, sea tanto para pensar diferentes actividades en conjunto o cualquier problemática, cualquier proyecto que quieran hacer. Bueno, como explicaba Georgie, la idea es que estos espacios de formación, siempre lo que nosotros tratamos es de ampliar todo lo que vemos en la carrera, ocupar esos espacios de vacancia que por ahí vemos, y qué mejor que nosotros como estudiantes que en conjunto con los docentes podamos pensar qué nos interesa para nuestra formación. Así que estamos abiertos a que nos acerquen sus incertidumbres o opiniones acerca de qué les gustaría empezar a formarse, de qué les gustaría armar una charla, y las podemos armar en conjunto. Y bueno, de hecho esta también surge un poco cuando ahí charlando con algunos estudiantes, surge la inquietud, digamos, y así es como nos gusta trabajar, tanto como propuestas nuestras, como de los docentes o de los estudiantes. Así que bueno, bienvenida sea la que queríamos saber. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Primero le quería agradecer al MEPS el haberme dado la posibilidad de esta charla, que era algo que por ahí tenía ganas de hacer hace mucho. Yo soy becaria de investigación y docente acá de esta facultad, y hace varios años que vengo trabajando en el tema de la riesgo suicida en adolescentes en investigación. Y uno cuando trabaja en investigación no se supone que trabaja para que eso tenga alguna aplicación en la vida real. Y a veces hay como una desconexión, ¿no?, entre la investigación y la práctica, los ámbitos de aplicación. Y bueno, en el marco de la investigación que estoy haciendo ahora, me acerqué a un aula de donde había un compañero que me dejó pedir colaboración a sus estudiantes para mi investigación, así que me llenaron un protocolo, como seguro muchos ya les ha pasado con la mía o con la de otros compañeros investigadores. Y la verdad que en una de las clases se armó un debate muy lindo sobre el tema, y yo bajé en Palaricina, me metí en el circuito y le fui a hablar a los chicos a ver si podíamos organizar algo. Así que bueno, preparé una charla chiquita, digamos, ¿no? Porque bueno, en realidad de cada uno de los temas que vamos a pasar un poco a vuelo de pájaro se podría hacer una charla solo de cada uno de los puntos. Pero bueno, la idea por ahí que charlamos con los chicos del MEPS era hacer como un pantallazo general de los puntos que generan más inquietud, ¿sí? Que bueno, como dice ahí en el panfleto que hicieron los chicos, eso, focalizar en lo que son los famosos mitos y verdades, ¿no? Circulan muchas cosas sobre el suicidio, sobre quienes se suicidan, si son esto, si son aquello, ¿no? Y se sabe poco, ¿no? Los temas tabú no se habla, y además dicen que si hablamos es peor. Entonces bueno, es como un gran signo de interrogación, que como mucho sale el tema cuando algún famoso se suicida. Y bueno, después en la tele hay una serie de periodistas, de espectáculos y de psicólogos que se pueden hablar del tema. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con esas cosas. Pero bueno, esta propuesta surgió en el marco de todo eso. Yo me llamo Isa Galarza, algunos ya por ahí me
conocemos, de Instrumentos 1, de alguna otra materia, y bueno, muchos otros no me conocen, ya como dije recién, soy becaria de investigación, y bueno, me recibí acá estoy, entré en el 2003 y nunca me fui de acá adentro, y mientras me pueda quedar dentro de la facultad me voy a quedar. Me gustaría saber un poco, quizás qué fue lo que les llamó la atención o por qué se notaron, y también necesito tener un sondeo de en qué años están, como para no dar cosas por sentado. A ver, ¿quién se anima a hablar? Yo soy el primero y me interesó la temática porque estoy rodeada de adolescentes. Entonces, preadolescentes y adolescentes. Entonces, como para tener otra mirada. ¿Rodeada en qué sentido? Rodeada porque trabajo con adolescentes, con niños de distintas edades hasta la adolescencia. ¿En qué trabajas? Soy animadora en la lectura. En el hospital. Bien. Es decir, hago animación lectora. Perfecto. ¿Quién más se anima a decir? Allá, a ver. Yo estoy en tercero y bueno, conozco a una persona bastante cercana que estuvo cercana al tema, entonces. ¿Quién más? Bueno, yo estoy en primero y también me interesa el tema porque también tengo una amiga que es algo que me impactó en su momento, enterarme tarde. Y ahora en ese momento se da cuenta que no tienen prácticamente recursos, ¿no? Para saber qué hacer. ¿Quién más? Sí. Yo estoy en segundo año y tengo una persona conocida, muy directa, que hizo un adolescente que hizo un intento de suicidio. ¿Alguien más quiere compartir? Yo estoy en cuarto y también tengo una conocida que se suicidó más chiquita, una amiga de la hermana de mi novio. Y bueno, también para saber sobre el tema, porque como yo estaba estudiando psicología, todos me decían como que dar una respuesta y es eso, no tener por ahí las herramientas, los conocimientos que tendrían que ver en la carrera. ¿Y vos habías levantado la mano? Sí, yo estoy empezando la tesis, más que nada en niñez y discapacidad, pero me interesa el tema de la adolescencia porque tengo dos hijos, uno es adolescente y el otro está ahí, está llegando y lo quiere copiar en todo. Y me interesa más que nada por la etapa por la que estoy pasando, porque no se encuadra dentro de esto, pero este problema, pero para saber, digamos. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? Yo estoy en primero también. Me interesó la charla por lo que vos decías hace un ratito, de que al menos que un tema le pase a un famoso, nadie salta a hablar. Y de golpe son todos gran conocedores del tema. Y es como que prefiero realmente conocedores del conocerlo. tema, con unas comillas muy grandes. Claro, Sí. entonces bueno, prefiero... Porque nunca escuché a los expertos en suicidología que hay en el país, nunca se les convocó a ninguno de ellos a hablar de estos temas. Se llama psicólogos en general. Sí. Bueno, variadito. Tenemos entonces de primero a cuarto más o menos cubiertos todos los años, algunos quizás por inquietudes más de formación, otros por inquietudes personales. La forma en la que yo armé el curso también tiene un poco que ver con eso, ¿sí? Con que sea información que sirva para esto, para uno llevársela con uno a nivel personal, para que la tengan ya a nivel profesional el día de mañana. Es como la idea de llevarse las dos partes, ¿no? Y si bien está focalizado en la adolescencia, hay cuestiones que son de los comportamientos suicidas en general, ¿sí? Que valen igual para todas las franjas etarias, con algunas particularidades, pero yo traté de hacer foco en eso como para que, ya que contamos con hoy, ¿sí? Que bueno, que sea lo más amplia posible la información. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Estos son los 5 temas que vamos a tocar. Vamos a profundizar sobre todo en los mitos y en las guías de acción, ¿sí? Que quizás son las cosas que a mí más me interesaba tratar. Lo otro quizás son cuestiones más teóricas, ¿sí? Que bueno. Yo no traje bibliografía, pero al final está mi mail, el que quiere se lo anota, y si me quieren bibliografía o referencias o lo que sea, me mandan un mail y yo les mando, ¿sí? No hay problema. Esto no lo bajás.
Sí, yo se lo puedo dar a los chicos para que lo carguen en algún lado. Sí, sí, no hay problema. Si no me escriben, yo se los mando, no tengo problema. ¿Sí? Primero, un poquito algo como medio introductorio, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de suicidio. ¿Sí? Hay muchos términos asociados. Y si bien no es que haya definiciones unívocas, universales, porque hay mucho debate también entre los autores, en líneas generales hay ciertas nomenclaturas para saber de qué estamos hablando. Después, un poquito de adolescencia y suicidio, sobre todo lo que tiene que ver en por qué estudiar el suicidio en la adolescencia. Por ejemplo, en mi caso, que son todas mis becas de investigación han estado dirigidas a ese sector de la población. Los mitos y verdades, acá es importante porque hay mucho mito, no solo en la sociedad en general, sino inclusive dentro de la misma psicología. Hay muchos mitos sobre el suicida, ¿sí? Y el suicidio, lo cual es, alguien decía hoy, ¿no? Bueno, los huecos que hay en la formación, y la verdad que este es un hueco grande. Este es un hueco grande porque probablemente a todos les va a pasar en algún momento, ojalá que no, que estén en un consultorio y que un paciente les diga que se quiere matar. Y por lo general no saben qué hacer, profesionales. Entonces, está bueno trabajar lo de los mitos, lo de los prejuicios, ¿sí? Hay mucho prejuicio en torno a esto, ¿sí? Después vamos a pasar al tema de los factores de riesgo y factores protectores, que son un poco lo que diferencian esto de qué hace la diferencia entre quienes consideran el suicidio como una posibilidad y quienes no. Y por último, las guías de acción, ¿sí? Que a veces se les llama razones para vivir. Bueno, ¿qué hacer cuando nos encontramos con una persona o con nosotros mismos, ¿sí? Que estamos pasando por alguna parte del espectro de la suicidalidad? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Los del fondo sí? No, yo no quiero salir. Bien. Primero me gustaría que hagamos un poquito de lluvia de ideas. Yo voy anotando algunas cosas en el pizarrón que las vamos a ir retomando a lo largo de la charla. Yo necesito que hablen. ¿Sí? No, yo sola no voy a hablar. Así que vayan animándose. Los que ya me conocen ya saben que esto funciona así. Así que bueno. Si yo les digo qué es el suicidio o quién es un suicida, ¿qué me contestan? O palabras que hayan escuchado asociadas a esto. Vamos. ¿Alguien con depresión? Depresión. ¿Se ve lo que escribo? Sí. Una palabra asociada que yo nunca más me la olvidé fue ideación suicida. Ideación suicida. Sí. ¿Es una conducta el suicidio? Vamos a anotarlo así en forma interrogante, como lo dijiste. Yo no sé cómo poner una palabra, pero No, pues, a mí se me ocurre por ahí los excesos, que son una forma encubierta de suicidarse, ¿no? ¿Los excesos te referís a las adicciones, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Que a la larga te llevan a una muerte encubierta para mí. Yo no sé si es pertinente mencionarlo desde la que el psicoanálisis tendría que ver con las pulsiones de muerte. No sé si es pertinente traerlo acá a una escuela, pero... Sí, no me voy a meter con modelos teóricos, como lo explica un modelo teórico. Bueno, yo no soy psicoanalista y no tengo del todo claro cómo el psicoanálisis aborda la temática del suicidio, porque está la disciplina específica del suicidio, que es la suicidología, y que si bien hay autores psicoanalíticos que han hablado, por ahí son los menos, como que el movimiento tiene más teorías, por ahí tienen cuestiones psicodinámicas, pero específicamente psicoanalítica no te lo podría responder y no me quiero meter tanto con escuelas teóricas. Lo voy a plantear más así en términos generales. Sí, supongo que será que ver con cuestiones de exceso de pulsión de muerte. Sí. Ideas sobre la muerte. Ideas sobre la muerte. ¿Qué más? Algo que está tan de moda hoy, lamentablemente, entre los chicos. Bullying. El bullying. Las redes sociales. Redes sociales.
sociales, la automutilación, mutilación. ¿Y qué es el suicidio? ¿Cómo lo definen? Y es hacer, tener una acción para morirse, para matarse. Cualquier acción que lleve a quitarnos la propia vida con la intencionalidad de hacerlo. Ese es un elemento importante de la definición que no el 100% de los autores están de acuerdo, pero sí la gran mayoría. ¿No? Tiene que haber una clara intención suicida, ¿sí? Que por eso esto que aparece acá, lo de las adicciones, es como un punto muy controversial, porque uno puede decir una muerte por sobredosis. ¿Es un suicidio? Y algunos dicen que son suicidios encubiertos. Otros dicen que no hay que considerarlo dentro de del espectro suicida, sino que es una categoría en sí misma que tiene que ver con los trastornos por adicción. Que el suicidio estaría en otra categoría aparte. Puede haber un adicto que se suicide, pero quizás es distinto que por lo otro, que lo otro puede ser una muerte accidental en realidad, no con una intención. Lo mismo pasa con el concepto de automutilaciones. Hoy lamentablemente está muy de moda que los chicos se corten o que se quemen. Acá y en el mundo occidental en general, ¿sí? Es algo que está sucediendo. También se le llaman autolesiones deliberadas, ¿sí? A veces se encuentra con las siglas DSH. Y ahí también es como fino el límite, ¿no? Bueno, estas acciones ¿son suicidas? ¿Tienen una intencionalidad suicida? ¿O responden a otra finalidad? Esos son justo dos puntos que hacen en la dificultad de definir cuáles son los conceptos que entran bajo el término suicidio, o sea, cuáles son los comportamientos sí, que van a entrar dentro de este espectro. Estos son algunos de lo que se considera dentro de lo que es suicidio. Si los autores acuerdan en hablar de espectro suicida o de suicidalidad, aunque hoy en día ya se está dejando de usar ese término, que incluye las ideaciones suicidas como el primer componente, que ya lo nombraron, ahora vamos a ver qué es, los comportamientos suicidas o ya las conductas concretas, ¿no? Con intencionalidad suicida, distinguido igual de la tentativa, ¿sí? Como que había diferentes grados de intencionalidad y de severidad en el intento. La crisis suicida, y todo esto está dentro de la que es la suicidalidad. Bueno, también podría incluir el plan suicida, como que hay varios términos que son incluidos dentro de este espectro que se le llama. Entonces, cuando quieran hacer preguntas, preguntan. Yo pensé como un esquema posible, le puse por eso esquema entre comillas, porque no sé si me gusta tanto decir que es un esquema, y posible porque lo hice yo. No lo saqué de ningún autor. Sí saqué los conceptos, ¿sí? de algunos conceptos de Martina Casullo, que calculo que ya varios la habrán leído, y de la nomenclatura que usa el CDC en Estados Unidos, que es la nomenclatura aceptada a nivel internacional, que es de 2011. Entonces, bueno, las ideaciones suicidas. Por lo general se considera que el proceso suicida comienza con las ideaciones, que es alguna de las cosas que dijeron las chicas hoy. Ideas sobre la muerte, ideación suicida, ¿sí? Pensamientos sobre dejar de existir, cómo sería desaparecer, cómo sería dormir y no volver a despertar, ¿no? Como que van variando en el nivel de intensidad. Por lo general empieza más como una cuestión sobre la muerte, recurrente, ¿no? Que después pasa a la cuestión de la propia existencia y después llega ya directamente ideas sobre quitarse la propia vida, ¿sí? Que va aumentando en el nivel de intensidad. Esta definición es de Martina Casullo. En realidad los autores más estrictos solo consideran ideaciones suicidas aquellos pensamientos o sentimientos sobre quitarse la vida, ¿sí? No incluirían las ideas sobre la muerte en general. Y de hecho es interesante porque yo estoy construyendo un instrumento para evaluar el riesgo suicida, y cuando hice una prueba piloto en una escuela, varios de los alumnos me señalaron que decía, pienso mucho acerca de la muerte. Así era el ítem. Entonces los chicos me llaman y me dicen, mira, a mí este ítem, yo pienso mucho acerca de la muerte, estoy pensando bastante en eso últimamente, pero yo no me quiero matar.
ni loco, o sea, no como distinguiéndome claramente que uno pueda pensar sobre una cosa de que esté asociado a una ideación sobre la propia vida. Lo cual también lleva a pensar a que quizás estos autores más conservadores en la definición tienen digamos, datos a favor. Yo de hecho el ITEP lo termino eliminando. Yo necesito que me sumen y me discrimine, no con lo que decimos en instrumentos, sino que me discrimine entre el chico que tiene un hijo suicida y el chico que no. De las ideaciones uno podría pasar a lo que se llama las autolesiones deliberadas y los comportamientos parasuicidas. Parasuicidas es otro término que no se está usando mucho, pero en la bibliografía que tenemos en Argentina disponible todavía se usa, ¿sí? A nivel internacional ya se lo está dejando de lado. ¿No? También puede, yo no estoy tan de acuerdo con que el concepto sea reemplazable por comportamiento suicida, porque el comportamiento suicida es muy amplio. Pero bueno, esto se refiere a conductas, ¿no? que van variando por lo general en intensidad y en gravedad, pero que tienen que tener cierta intencionalidad suicida también, ¿sí? Porque justamente ¿de qué lo tenemos que distinguir? De las automutilaciones. Estos famosos cortes, ¿no? que están tan de moda hoy, que suceden mucho en el trastorno borderline y en los adictos también, muchas veces tienen una finalidad que es de alivio. ¿Okay? El corte se produce por una cuestión de alivio emocional, ¿sí? El profesor una vez que nos dio terapia dialéctica comportamental, que trabaja con trastorno border o límite, decía que es como un switch emocional, ¿no? La persona siente un estado de excesiva rabia o de muchísima tristeza, de impotencia, y se hace un cortecito. Y ese corte lo que genera, además por cuestiones biológicas, es que se liberen endorfinas, dopamina y otra serie de hormonas que generan que el cuerpo libere tensión, ¿sí? Y que además el dolor, el cuerpo, digamos, el cerebro redirige la atención al foco de dolor físico. Entonces el dolor psíquico se alivia. Lo cual es un problema porque se refuerza a sí mismo. Y muchos autores dicen que estas automutilaciones no suicidas, que se llaman, para distinguirla de las automutilaciones suicidas, terminan siendo adictivas. ¿Sí? Resultan adictivas y están reforzadas por mecanismos biológicos, como sucede con cualquiera de las otras adicciones. Eso no quiere decir que quien se automutila por una cuestión de alivio, ¿no? de alivio emocional, no tenga también ideaciones suicidas o que no haya alguna intencionalidad suicida. Hay que tener mucho cuidado ahí de decir, no, este se corta porque quiere descargar tensión. ¿Sí? O bueno, lo que a veces hacen los cocainómanos cuando se pasaron un poco de dosis, se cortan para bajar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no decir que, bueno, esto es esto y esto es esto y nunca se pueden tocar, ¿no? Porque muchas veces algún adolescente puede empezar cortándose por esta cuestión de alivio y cada vez ir sistemáticamente un poquito más y llegar del brazo hasta la muñeca. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí es importante, inclusive el día de mañana, cuando sean profesionales, que tengan en claro que es importante ver por dónde va la finalidad del acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intervención que vamos a hacer es totalmente distinta para un caso y para el otro. No vamos a actuar de la misma manera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Algunos autores también incluyen acá las conductas preparatorias, ¿no? Y pensar, bueno, es un tema medio escabroso. Yo por ahí hace muchos años que trabajo con esto, hablo así como estoy hablando de cualquier otra cosa, así que les pido disculpas si en algún momento soy un poco, ¿cómo se llama? Cruda, ¿sí? Pero bueno, son los gajes del oficio. Las conductas preparatorias tienen que ver con el pensar en los medios, ¿sí? Pensar, bueno, yo dónde lo puedo comprar, ¿no? Si quiero una soga, por ejemplo, si necesito un veneno, cómo la puedo conseguir, cómo sería, por ahí investigar en internet, ¿sí? Eso es todo lo que tiene que ver con las conductas preparatorias. O también inclusive antes de pasar a la automutilación, también pensar, ¿no? Diferentes maneras de hacerlo y cómo acceder a esos medios.
Después viene lo que es la crisis suicida, porque hasta acá estamos como en otro espectro, ¿no? ¿Qué pasa en la crisis? La crisis es cuando hay un factor desencadenante, ¿sí? Por lo general, cuando hay un acto suicida o una tentativa de suicida, es en el marco de una crisis, se llama la crisis suicida. Esto suele suceder por factores estresantes de la vida, como puede ser la pérdida de un ser querido, ya sea real o percibida, ¿no? O sea, real en el sentido de un fallecimiento y percibida por él en la ruptura de un vínculo que era muy importante para esa persona, ¿no? Como por ejemplo pelearse con el novio, pelearse con un amigo, con un hermano, con la familia. Sobre todo la parte relacional suele ser un factor desencadenante muy importante en adolescentes. Porque quizás en adultos lo que tiene más que ver con la pérdida del estatus, por ahí con una pérdida económica muy grande, ¿no? Cuestiones de ese estilo, pesan más. En los adolescentes es lo relacional, ¿sí? Ustedes imagínense que en la adolescencia lo único que importa es el grupo de pares, ¿sí? Como que es donde uno deja ir a los papás y los reemplaza con sus amigos, con sus parejas. Y el mundo del adolescente son sus amigos, ¿no? Y uno los ama y los odia y se pelea y es todo muy intenso en la adolescencia, por definición, ¿sí? Es así, hay mucha desregulación emocional que es normal, pero los vulnera más ante situaciones críticas, ¿sí? Porque tienen menos recursos. Entonces en los adolescentes el tema interpersonal puede ser un factor estresante muy importante que puede desencadenar una crisis suicida. Hoy acá dicen lo del bullying y las redes sociales, justamente están altamente asociadas con el riesgo suicida por esto, ¿sí? Porque son factores desencadenantes. Esto que sucede hoy del bullying virtual, que en vez de ser bullying en la escuela, que van y que me pegan o que me humillan delante de todos, me lo hacen virtualmente por Facebook, por ejemplo, ¿no? Que además no hay medidas contra eso todavía. No hay medidas en la escuela donde está lleno de adultos que podrían hacer algo, imagínense en el mundo virtual donde es tierra de nadie, ¿sí? Nada. Y es acá donde uno tiene que estar muy atento, porque es en ese momento donde puede ocurrir un acto que ya pase del nivel de las autolesiones a un acto. Lo que es importante de entender del intento suicida es que no necesariamente tiene que terminar en una lesión grave para hacer un intento. O sea, una persona que decide matarse y se baja un frasco de pastillas, pero después las pastillas no le hicieron nada, ni siquiera una descompostura, no deja de ser un intento, porque la intencionalidad fue clara ahí. Porque también pasa mucho que no se consideran, se diagnostican como si fueran autolesiones y en realidad son intentos suicidas. Por eso la intencionalidad es algo clave que uno tiene que medir, ¿sí? Que evaluar, cuando estamos hablando de personas que pueden estar en alguna parte de este circuito. Y por último, si la última etapa es el suicidio, lo que anteriormente se decía como suicidio consumado, pues bueno, lamentablemente tener éxito en ese intento. ¿Qué pasa con el tema de la planeación y la preparación? ¿Sí? Pueden ocurrir en cualquier momento de este circuito, por eso está como ahí en el medio, ¿no? Porque la ideación ya puede ser el plan, puede ser que una persona directamente ya empiece con la planeación del acto, entonces ya está acá, o puede ser que no, porque es una persona con características más impulsivas, entonces la planeación ya va a estar entre la crisis y el intento. Pero bueno, como les decía, esto es un esquema posible, no es el único, no es que la persona sí o sí va siguiendo todos esos circuitos, por lo general así sucede. Hay perfiles que son mucho más impulsivos, por ejemplo en el caso de los trastornos límite o los adictos, que quizás de acá pasó menos tiempo, ¿sí? Quizás no fue una cosa tan escalonada como está presentado ahí. Sí, siempre hay una crisis previa, siempre. A veces fue en los días previos, a veces es una crisis de hace 2 meses que empezó, ¿sí? Pero siempre hay un factor desencadenante. A mí muchas veces, los adolescentes son bravos. Entonces yo cuando voy a las escuelas a tomar mi instrumento, siempre está el que levanta la mano y me dice: ¿y no tenés miedo que alguno de nosotros nos matemos por haber contestado este instrumento? Yo cuando era más chica me decía eso y se me revolvía todo, porque sí, me daba miedo
Hoy en día creo que no, ¿sí? Porque justamente aprendí más sobre el tema y tiene que haber una crisis. Tiene que haber algo que desencadene eso, que no va a ser un ítem en un instrumento. Tiene que ser algo más relevante para la vida de esa persona, ¿sí? Por eso, cuando uno dice no hay que hablar del tema, no sé qué, ojo, ¿sí? Porque no es eso lo que va a llevar a la persona a tomar esa decisión o a hacer un intento o a un momento de confusión tal que lo lleve a hacer algo, ¿sí? Son cosas que son relevantes para la vida de uno. No alguien de la Facultad de Psicología que me pregunta 4 veces en 100 ítems si me quiero matar. Eso no quiere decir que después los chicos no se queden pensando, no ir murmurando, y por eso siempre se destina un espacio después de que se lo completa para charlar del tema, no hay desahogar dudas, y todo eso. Inclusive si la escuela quiere, yo después vuelvo a dar una charla sobre el tema. Pero les digo eso como para empezar a romper un poco el tabú que hay con esto, ¿no? Si no se habla es como que no existe. Lamentablemente no es así. Bueno, esto es un poco lo que decía recién. Si este esquema no es una secuencia fija, va a depender de la realidad de cada caso, de cada persona. Y esto que les decía hoy, ¿no? Que tenemos, porque entra la personalidad a jugar también, un factor muy importante acá, que no me voy a meter con personalidad porque necesitamos una clase aparte para hablar de personalidad. Pero bueno, los perfiles un poquito más obsesivos, ¿no? más dubitativos, más ambivalentes, todo ese proceso que yo les mostré hoy es mucho más largo inclusive hasta de años puede ser, ¿eh? Y una persona puede estar años entre las ideaciones y la planeación y nunca hacer nada, y otra persona lo puede tener en un mes, ¿sí? Es raro que sea tan rápido, por lo general es algo que se mastica durante bastante tiempo, ¿sí? Meses, no es algo que un día se le puso en la cabeza, esta es una posible solución a mis problemas y rápidamente la ejecuta. No, justamente con todo el peso que tiene tomar una decisión así, es algo que lleva mucho tiempo y que genera mucha ambivalencia en la persona, gracias al cielo, ¿sí? Por eso la prevalencia es baja, pero bueno, sucede igual. Y bueno, después están los perfiles más impulsivos, sobre todo encima cuando están acompañados de algún trastorno psiquiátrico, como puede ser el trastorno límite. El trastorno límite es uno de los que tiene la tasa de suicidio más alta. Pero bueno, también porque están por las características del cuadro, ¿no? Que hay mucha desregulación emocional, mucha impulsividad, por lo general en los límites también hay adicción, entonces bueno, es como un combito fuerte. Y por eso tienen una de las tasas de suicidio más alta. Pero en todos los casos se da el tema de la crisis, ese evento traumático. Sí. Aunque no lo podamos rastrear en Yo no le pondría la palabra traumático, pero sí una crisis. Sobre todo caracterizada por una pérdida. Una pérdida ya sea de un otro, una pérdida de algo mío, pero sí, lo que llamamos estresores vitales. En cualquiera de los casos, ya sea Sí. de forma impulsiva o... Sí. La diferencia va a ser cuánto tarda en pasar al acto. El perfil, lo que marca es eso, la diferencia. El perfil obsesivo va a demorar más tiempo, porque más va a querer tener cronometrado todo hasta último detalle. En cambio, por ahí el perfil más impulsivo quizás se valga del medio que tenga a mano y no tenga tantas conductas preparatorias. Pero bueno, hay un artículo de Casillo muy interesante respecto a 4 perfiles que se habla, 4 perfiles de suicidas que son muy distintos y que uno como terapeuta tiene que intervenir de maneras muy diferentes. Estos dos son como los dos más marcados. Después están todas las variantes intermedias entre la impulsividad y la obsesividad. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Bien. Claramente que cuando estamos hablando de suicidio, que hoy se lo entiende como un modo de resolver problemas, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que en realidad ha terminado siendo un modo de resolver problemas. ¿No? ¿Qué le pasa a estos chicos? Sienten que ya no tienen salida, ¿sí? Que los problemas que tienen no se pueden resolver, se sienten entrampados, un término que se utiliza mucho para hablar de la persona cuando está en el espectro suicidio, está entrampado en una situación que cree que no tiene salida, ¿sí? Hay una visión de túnel, que por ahí a veces es difícil de entender. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pensás en otra cosa? ¿Por qué no se te ocurre una alternativa? ¿Por qué no podés pensar, ser más positivo? No puede.
No puede, si pudiera lo haría, no puede, ¿sí? Esto es importante porque entender que tiene una limitación a nivel cognitivo, ¿sí? Que no se lo permite, una inflexibilidad y una rigidez cognitiva que no le permite procesar la realidad de otro modo. Porque si no después se los termina como culpabilizando, ¿no? por lo que hicieron, sobre todo, quizás el que tuvo éxito no tiene que, ya está, ¿no? Pero el que no, el que tuvo un intento serio, encima serio, ¿no? que todo el mundo se enteró de su entorno y después tiene que lidiar con ese entorno, que no siempre actúa de la mejor manera porque no sabe cómo tampoco, y se lo culpabiliza. ¿No? ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Por qué no entendés? Y en realidad se termina reforzando, lo que ya viene mal se termina reforzando aún más. Porque los sentimientos que prevalecen en un suicidio son la ira, la culpa y la tristeza. Son los tres sentimientos, las tres emociones más fuertes. Entonces, si encima a uno le sigue sumando culpa, la culpa sigue sumando tristeza y por lo general la tristeza aumenta la ira, entonces tenemos un problema cada vez más grande. Pero es un modo de resolución ante la adversidad, ¿sí? Y bueno, la otra vez alguien me preguntaba, bueno, ¿pero qué lo genera? Es como una pregunta grande, como una casa que nadie ha podido responder hasta ahora, ¿sí? No, como tantas de las otras otros cuadros psicopatológicos que conocemos no tienen un factor que lo genera, ¿sí? Por lo general es la combinación de factores cognitivos, emocionales, de personalidad, antecedentes familiares, hay mecanismos biológicos que se saben que están implicados, así como todo el sistema serotoninérgico, factores ambientales, factores culturales, por ejemplo las redes sociales y el bullying, ¿sí? Son muchos factores los que entran para que una persona llegue a estas decisiones. Si fuera uno sería mucho más fácil porque se elimina ese factor y ya está, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son tantos, y ni hablar cuando los factores más fuertes, todo el entorno, es más difícil todavía, porque no es tan fácil remover una persona de un entorno, ¿no? Y poner otro, como decía Winnie, porque se llevaba a los chicos de las casas y los ponía en otro, que en algún punto es fantástico, porque a veces necesitas sacar a la persona de ahí adentro, porque sabes que la sacás y ya está en un entorno más favorable y va a estar mejor. Pero bueno, a veces tienen más peso las cuestiones propias, ¿no? Lo cognitivo, lo emocional, la personalidad, eso depende de cada caso. Pero todos estos son factores implicados en el suicidio. También se complejiza porque no se sabe si meterlo como un cuadro separado, o como una categoría diagnóstica separada, o es como que se sabe poco. Se sabe mucho y a la vez se sabe poco, como muchas cosas en psicología, lo que nunca terminamos de saber de todo. Y además que son pocos los que se quieren poner a investigar estos temas porque estamos tratando con una población de alto riesgo, no solo de riesgo, sino que la de mayor riesgo que hay en psicología. Imagínense que yo estoy haciendo un estudio controlado para probar un tratamiento y tengo que, perdón, humor negro, pero tengo que informar los resultados de la investigación, de cuántos llegaron al final del tratamiento y tuve bajas porque se me mataron a la mitad del tratamiento, adolescentes. Entonces, ¿cuántos estudios hay de tratamientos en adolescentes? Uno solo, que fue Marcia Linehan, que se animó a probar un tratamiento con adolescentes. Porque realmente uno tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer, porque el costo puede ser muy alto. Pero bueno, eso también genera que tengamos, que a nivel de investigación falte saber muchas cosas todavía. Perdón, cuando quieran prender la luz, no sé si es... Eso digan ustedes, porque yo no estoy bien por ahora. Ahora... como no viendo. Es afuera, ¿no? Como para que tengan un panorama general, les voy a dar algunos datos epidemiológicos, sí, pero así como nada, esto así como muy cortito. ¿Por qué sucede en adolescentes? Porque lamentablemente es la franja etaria de la sociedad que más se suicida. En nuestro país es la segunda causa de muerte para los chicos entre 15 y 24 años. La segunda causa de muerte. De todas, no estoy hablando de muertes violentas. De todas las causas de muerte posibles que existen para un ser humano, esta es la segunda para adolescentes. Es terrible. Terrible que un chico a los 15 años crea que lo único que puede hacer es matarse. En una época, varios años atrás,
era la tercera edad, ¿sí? La que más se suicidaba. Que es un tema más complejo también, porque ya entra lo que en ética se habla mucho de esto, y porque empieza la autonomía, ¿no? Bueno, una persona puede decidir ponerle fin a su vida si está en claras funciones de sus competencias, o igual lo tengo que internar y decirle que no. Una persona de 80 años que está con una enfermedad orgánica que lo está tirando para abajo, que en cualquier momento se lo lleva. ¿Estaría mal que decida por sus propios medios terminar con eso? Y ahí la dejamos ahí, no abrimos el debate. Pero eso es una cosa, y otra cosa es hablar de un chico que tiene toda la vida por delante, que no vivió 15 años nomás, de adulto nada, o sea, no tiene la información necesaria para tomar esa decisión. Ni siquiera a nivel el sistema nervioso está desarrollado del todo, ni a nivel, como decía Piaget, de los estadios de la inteligencia tampoco, ¿sí? Le falta desarrollo todavía. Entonces, está bien, en población de enfermos terminales y adulta y adultos mayores, quizás la discusión puede ser otra en algunos casos, pero en adolescentes definitivamente no, y en niños tampoco. No se pueden mandar. No pueden un chico de 15 años creer que es la única opción que tiene. Algo hicimos mal. ¿Sí? No puede suceder eso. En varios países es la segunda de causa de muerte, si la OMS la pone como la primera. Pasa que como estos últimos 30 años ha aumentado tanto, muchos países han implementado políticas públicas muy fuertes. Acá hay un Ministerio de Salud en el 2009 aprobó una resolución para una campaña que no se hizo nunca. En algunas localidades se hace algo, pero poco. Pero bueno, y han logrado bajar las tasas. ¿Sí? Pero bueno, en nuestro país pasó de la tercera a la segunda, como en tantos otros. Y, digamos, la progresión es que esto va a seguir aumentando. No, esto corresponde a un montón de cuestiones claramente culturales. Porque no es que de repente hay algo genético que se está reproduciendo y... No, o sea, claramente tiene que ver con una cuestión cultural, occidental. Incluyo a Japón en el occidental. No me meto tanto con el oriental porque he leído muy poco acerca de estudios en Oriente, si bien hay, pero igual tienen tasas más bajas que Occidente. Y lo que es algo muy interesante es las famosas diferencias de género. Martina Casulla utilizó un término para hablar de esto llamado masculinización del suicidio, porque los hombres se suicidan más que las chicas, mucho más. De hecho, la proporción llegó a ser que cada 3 hombres por cada mujer. Pero, acá viene la paradoja, son más mujeres las que lo intentan y más mujeres las que tienen riesgo. Sí, está como invertida la tasa. ¿Por qué les parece que puede pasar esto? O sea, las mujeres lo intentan más, pero no llegan a consumarlo, y los hombres lo intentan menos, pero cuando lo intentan son muy efectivos. ¿Qué les parece que puede tener que ver? ¿Cómo? Por la división que hay entre los hombres y las mujeres. Por ahí las mujeres cuando llegan al hecho no tienen el valor. Por una cuestión de animarse, digamos. Claro. Puede ser que los hombres sean más impulsivos. O sea, sean más impulsivos, ¿qué más? Se me ocurre pensar que las mujeres a lo mejor hacen como un pedido de ayuda mediante el intento de suicidio, buscan como llamar la atención o hacer un pedido de ayuda muy fuerte sobre personas de su entorno, y bueno, encuentran que esa es la manera. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? ¿Qué hacemos las mujeres más que los hombres? Que los hombres nos critican porque Más hacemos emocionales. mucho. Sí, Hablar. Las mujeres hablamos más de lo que nos pasa. Todo lo que fueron diciendo son las distintas hipótesis que hay para explicar esta diferencia en la tasa, que no sucede solo acá en Argentina, sino que es a nivel mundial. Sí, los hombres suceden más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más. Si bien ahora se está empezando a equiparar en nuestro país. Tiene que ver, las dos hipótesis más fuertes es por el hecho de que las mujeres, así todos tienen fases suicidas de mucha intensidad, ¿sí? Con una intencionalidad muy fuerte, es más probable que vayan a hablar con alguien. Porque usualmente las mujeres tenemos más tendencia a hablar de lo que sentimos. A los hombres les cuesta más. Sabemos que eso es
cultural que es así. A los hombres les cuesta más abrirse y hablar de estas cosas. Y también lo que dijo acá la compañera de la valentía, bueno, yo en vez de valentía lo voy a poner en términos de determinación, que a veces cuando los hombres se deciden por algo son un poquito más determinantes, ¿no? Como ya se decidieron y van. Pero bueno, ya les digo, son hipótesis, ¿sí? Los autores no se han decidido por una, porque en realidad también depende del caso a caso. Pero sí esto de que las mujeres tienen más tendencia a buscar apoyo y que usan métodos menos letales. La mujer, por lo general, recurre a métodos menos letales, ¿sí? Como pastillas, cortarse, que llevan más tiempo en hacer efecto y aumentan las probabilidades de que alguien la encuentre. El hombre, por lo general, va por métodos mucho más violentos, ¿sí? Como por ejemplo las armas de fuego o el ahorcamiento. Y eso es instantáneo. O sea, no tenés ni tiempo de arrepentirte. Alguien que toma un frasco de pastillas se puede arrepentir a mitad de camino y ella misma llamar a emergencias para que la vengan a buscar. Si apretaste el gatillo y lo apretaste bien, no hay lugar para nada, ya está. Entonces estas son como las dos hipótesis fuertes de por qué sucede esto. Igual estos son datos estadísticos, eso no quiere decir que no haya mujeres que recurren a armas, ni hombres que recurren a otros métodos, ni hombres que no hablen, ¿sí? Son tendencias generales, son estadísticas. Pero bueno, acá este valor que ven acá, 12,8 mujeres, en el 2009 era 5% nada más. Y aumentó a casi el triple en 4 años. Y el de hombres bajó 2%. Bueno, vamos a empezar con la parte de los mitos, ¿sí? Que esto es lo que nos va a llevar más tiempo. Y acá hay que hablar. ¿Sí? Acá vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a pensar en qué cosas, ideas, prejuicios, representaciones se dicen del suicidio y del suicidio. El que más lo dice, menos lo va a hacer. El que más lo dice, menos lo va a hacer. Clásico, ¿no? ¿Y el opuesto cuál es? Claro, ¿no? El que lo va a hacer no lo dice. El que lo dice no lo va a hacer y el que no lo dice lo va a hacer, ¿no? Se juegan como las dos cosas. ¿Cuál más? El que lo dice no lo va a hacer. Bien, ¿qué otro? Otro. Hay algo que se corre siempre que es, lo único que hace es querer llamar la atención. Llamar la atención, muy bien. ¿Qué más? Algo por acá que dijo la compañera de la valentía, no se dice mucho, pero por supuesto, ¿no? Son cobardes. Suicida es un cobarde, no tiene huevos para afrontar la vida. Por eso tenía miedo de la cámara, no sabía que en algún momento se me iba a ir la parte profesional y me iba a salir ahí adentro. Bien, bueno, estos son algunos de las... Bueno, otro de estos, es mejor no hablar del tema. En los medios no se habla del tema, ese es otro. Y esta cuestión de... Un poquito más fuerte. Claro. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, eso. Que esta cuestión de que si se empieza a hablar, genera justamente que muchos adolescentes lleguen o lo intenten, digamos. Yo vengo de una ciudad más pequeña y como sucedió una vez, y que para mí es casualidad porque eran dos, no sé nada, pero eran dos situaciones diferentes y como que había sido porque se había empezado a hablar y que empezaron a hacer prevención en los colegios porque se iba a terminar la adolescencia en la ciudad, digamos. Como una cuestión bastante determinante. En Balcarce también pasó varias veces que, por ejemplo, cuando se suicidaba una persona, a los 2 días o 3, después había dos casos más. Sí. Yo soy de Tandil, también ciudad chica. Las ciudades chicas tienden a tener tasas más altas, ¿sí? Necochea, Balcarce, Tandil, no sé dónde sos. Olavarría. Olavarría, sí. En las ciudades más chicas hay más tasas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tengo dos tesistas ahí que lo van a estudiar. Ya mandar al frente, chicas, en algún momento van a tener que empezar a decir algo. Mira, esto de lo que hablábamos hoy de los factores culturales. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa en las ciudades chicas? ¿Qué características tiene una ciudad chica que la diferencian de una ciudad grande en términos
de sociabilidad. Haces algo y lo sabes. Los lazos son más. A ver, de a uno. Los lazos son más cercanos, te conoces más. Y eso es bueno y malo, Y bueno, ¿no? Hay como más presión social. A veces uno necesita ser un poco más anónimo, sobre todo cuando uno es ¿qué? Respecto a esa sociedad. Distinto. ¿Qué pasa en esos lugares chicos, donde hay menos espacios sociales, cuando uno es distinto a todos esos espacios? ¿Dónde estoy? Tengo 14 años y ¿a dónde voy? Y acá me dicen que soy raro, y acá me dicen que soy esto, y acá me hacen bullying, porque soy distinto, porque me gusta la música, me he visto diferente, porque me tatúo, porque me perforo, por lo que sea, o porque me gusta la música clásica y a nadie le gusta. Entonces, en la adolescencia, lo que hablábamos hoy, el entorno social en la adolescencia tiene muchísimo peso. Y en las ciudades chicas, cuando uno no puede encajar de alguna manera en los grupos establecidos y no tiene un grupo en el cual ampararse, se queda solo. Y la soledad es uno de los factores de riesgo más importantes que tiene el suicidio. Esa es un poco la explicación, no la falta de apoyo. Pero bueno, tampoco es que es la única explicación posible, es una de las explicaciones que se le dan a por qué en las ciudades más chicas, y no tanto por el tamaño de la ciudad, sino por esto, ¿no? por lo estructurada que sea esa sociedad. Pasa que por las ciudades más chicas esto es menos probable que si vos sos muy distinto encuentres un grupo como vos, así estás en Capital Federal, donde tenés uno de cada cosa. Rápidamente vas a encontrar a alguien con el cual identificarte, un lugar a donde ir, un bar a donde salir. Pero en una ciudad chica esas posibilidades son menos, por una cuestión de tamaño. Sí, es así, hay menos tasas en Buenos Aires, por ejemplo. Hay menos tasas de suicidio, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí, en el proceso de cuenta, sí. En proporción a la población, no en cantidad de casos, sino en proporción a la cantidad de habitantes que tiene el lugar. En el sur, acá la tasa de suicidio más alta es en el sur, en Argentina. Que bueno, ahí también sabemos que los niveles de depresión son más altos, ¿no? Bueno, ya tienen que ver otra serie de cosas. Un autor que yo tomo mucho, que es Carlos Martínez, un argentino, un suicidólogo, él se fue a vivir al sur justamente para ayudar un poco, porque ya la tasa de suicidio es muy alta en todas las franjas, particularmente en la adolescencia. ¿Por qué habías dicho? ¿Por los niveles de qué? ¿En el sur? ¿Depresión? No, que también hay más niveles de depresión. Ah, por el clima también, ¿no? Sí. Sí, yo sabía que era así. Sí, ahí ya están empezando a jugar otros factores que implican. Y esto también son sociedades más chiquitas. Sí. Culturas más chiquitas. Yo acá traje una imagen que me la robé de internet. No sé quién es y que no lo puedo citar. ¿Qué ven en esta imagen? Para ver. ¿Qué hace? Hay un hombre ¿qué está haciendo? Por un lado se quiere tirar y por el otro parece que su sombra está aferrada al árbol. La sombra está aferrada al árbol, ¿no? ¿Y qué nos querrá decir eso? Está la cartita ahí, está decidido, ¿no? Pareciera. ¿Y entonces por qué está la sombra aferrada al árbol? Sí, la ambivalencia que tiene, ¿no? Los contras de pensamiento que tiene. Esa falta de comprensión de cuál es la elección que quiere tomar. Inclusive hasta último momento pareciera que igual una parte de él no puede. ¿Cuál es el instinto más importante que tiene toda la especie viva? La supervivencia. Es el instinto más fuerte que tenemos todos. Por sobrevivir somos capaces de hacer cualquier cosa. Hay muchos ejemplos en la historia al respecto. Tomar la decisión de yo mismo acabar con mi propia vida es contra natura. O sea, el cuerpo va a luchar porque eso no suceda. Por eso las personas no se pueden suicidar ahogándose. ¿Sí? Porque van a tratar de nadar, van a tratar de salir, aunque no quieran, sus manos se van a mover, porque el cuerpo va a luchar. ¿Vieron la película de la vida de David Gale? ¿Quién la vio? ¿Tan vieja es? ¿Tan vieja? Que nadie la vea. Véanla, excelente película. Entonces no les voy a contar la anécdota porque les arruino la película, pues es el final. Así que nada. Listo, véanla y después otro día charlamos. Pero bueno, esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces también se dice que lo tiene decidido ya está. No, el que lo tiene decidido ya está, nada.
nada, ya está. El que lo tiene decidido hasta el último momento va a estar dudando. Y no voy a decir más nada porque ahora viene lo que vamos a decir de los mitos. Bien. El que dice que se va a matar no lo hace. ¿Mito o verdad? Sí, más o menos, porque por lo que decías recién de las mujeres, pareciera que no, que hablan más, entonces de alguna manera por ahí tienen más apoyo, entonces pudiera ser pues. Acá la compañera es cierto lo que dice, ¿no? Entonces, puede ser que no lo haga. Pero bueno, como bien dijeron, es un mito, ¿sí? Esto que pasa muchas veces, y sucede, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, que bueno que lo nombraron hoy, muchos chicos ponen en Facebook, se van a matar, y nadie les da bola, pensando que es una llamada de atención, que dijeron, creo que dijiste vos hoy, se mata. Después resulta que hacía 6, 7 meses que venía diciéndolo, ¿no? Que nadie le da bola porque quería llamar la atención, entonces mejor ignorémoslo. Y eso es algo que sucede por falta de psicoeducación en el tema, y sucede mucho. La persona que dice que se va a matar, así todo, quiera llamar la atención porque tiene un trastorno histriónico impresionante, no cualquier persona va a llamar la atención de ese modo. O sea, que algo claramente le pasa, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Porque así todo lo haga porque necesita atención de los demás. Es un grito de ayuda bastante importante utilizar la frase me voy a matar para que alguien le preste atención. Hay que llegar a ese extremo. Entonces, quizás sea necesario que alguien le preste atención, ¿sí? Entonces, bueno, cuando haya alguna amenaza de este tipo, no la pasen por alto, ¿sí? No lo menosprecien. Quizás sea algo grave, quizás no. Pero ante la duda, es preferible tomarlo como algo serio. El suicidio se comete sin previo aviso. No, ya es en verdad. No necesariamente, es justo lo que veníamos hablando, de que hay mujeres que lo hablan, hay personas que pueden hablarlo, creo yo, sin necesidad de decir el método, exactamente cómo lo van a hacer, pero quizás lo que uno siente y que tiene ganas de suicidarse lo va a ocultar. Uno de las redes sociales que decías recién, que uno piensa que no, y porque lo están diciendo y después. ¿Alguien más? A mí me parece que siempre tiene un aviso, solo que hay que poder detectarlo. Claro, quizás el secreto está ahí, a veces es más fácil porque te lo dicen. Claro, a veces son el tema es tener la vías más indirectas. Por ejemplo, ¿cuál sería una conducta que puede ser alguien, algo que puede hacer alguien que se está por morir? Quitémosle el matar, morir, en general. despedirse. Despedirse. Hay algo que en una obra de teatro leí, que por ejemplo... ¿Prohibido suicidarse en primavera? No, Ah. esa también la leí, pero en los árboles mueren de pie. Que por ejemplo la chica quiere suicidarse y por ejemplo de golpe no le tiene más miedo a la inseguridad, no le importa dejar la puerta de la casa abierta, cerrada, porque no le importa si le puede pasar algo o no, porque ya ella está decidida a quitarse la vida. Esto es un poco lo que dijo la compañera, ¿no? Siempre hay un aviso, el tema es detectarlo. A veces son avisos fácilmente identificables y a veces son cosas sutiles, ¿no? Esto. De repente cambia su forma de ser, de repente deja de hacer cosas o empieza a hacer cosas distintas, ¿no? Cambios bruscos. O esto que hablamos de las despedidas. Bueno, varios contaron que tuvieron situaciones cercanas, ¿no? Cercanas o más o menos, pero bueno, les ha tocado de cerca vivir lo que es un suicidio en el entorno. A mí también, por algo estudio lo que estudio. Yo tenía 16 y su factor desencadenante había sido el fallecimiento de la mamá después de una enfermedad muy larga, un mes antes. Estaba para atrás, 19 años tenía. Re mal, y no éramos el grupo más funcional de amigos tampoco. No éramos de los adolescentes más funcionales tampoco, ¿sí? Entonces tampoco ayuda. Y de repente nos encontramos el viernes en el boliche y se había tenido el pelo amarillo. Estaba como antes. Se había juntado a cenar con los chicos, se habían tocado la guitarra, habían hecho un asado, después él decía que se juntó con el otro grupo de amigos, domingo. Se mató. Todas conductas de despedida y ese cambio en el estado de ánimo inexplicable, porque uno se puede ir sintiendo mejor,
pero yo no voy a pasar de estar prácticamente depresivo a estar como si nunca nada hubiera sucedido de un día para el otro, literalmente hablando, ¿sí? Y sí, a todos nos parecía raro, pero ay, qué bueno que Marce esté bien, qué bueno que Marce esté bien, y bueno, vamos a joder, ¿sí? Está bien, éramos adolescentes, no teníamos por qué entender lo que estaba pasando, pero bueno, el resultado fue ese. Y también a la vez generaba shock, ¿cómo justo estaba bien? No, exactamente, justo estaba bien. ¿Se ha estudiado esto de los cambios de peinado y eso? ¿Se ha hecho alguna estadística? No se ha seguido eso? Porque no, se habla de cambios en general, cambios drásticos en general. Sí, pero con el cabello particularmente sí. Es una cosa que... Sí. Un ejemplo, yo también tuve una situación cercana. Un ejemplo de esta situación fue que una chica que siempre estaba a dieta, siempre cuidándose, siempre re saludable y antes de suicidarse, más o menos un mes antes, era comía desaforadamente, había engordado, pero fue muy brusco, no era gorda ni nada, pero fue muy brusco porque ella siempre estaba ahí, realmente me llamó la atención. Y sí. era como que estaba muy engordada. Sí, la clave es esa, cambios bruscos. En cada caso va a ser diferente. ¿Sí? En este caso, una persona que se cuidaba mucho de repente empieza a comer desaforadamente. En el otro contaba no alguien que era muy cuidadosa de su seguridad, dejaba la puerta abierta y no le importaba que nadie entrara. En mi caso estaba totalmente deprimido y de repente parecía que estaba en plena fiesta. ¿Sí? Cambios bruscos. Que uno de afuera los ve como extraños y que no sabe bien con qué se encuentra, y a veces hay muy poco tiempo, porque por lo general cuando ese cambio brusco sucede, estamos cerquita ya. Hay poco tiempo entre ese cambio brusco y el acto, porque muchas veces ese cambio brusco sucede cuando la decisión ya está casi tomada. ¿Sí? En realidad es casi como una antesala, porque ¿por qué de repente sienten este alivio para comer todo lo que sea, o que no le importe que alguien vaya a entrar, o de repente me siento bien? Porque ya se termina, ya llega al final, ya voy a estar aliviado, ya no me voy a sentir más mal. ¿Sí? Ese es el pensamiento que tienen. Por eso hay a veces como una señal de alivio en los días previos. Porque ya se va a terminar. Imagínense que estas son personas que están sufriendo en un nivel tal que se quieren matar. ¿Sí? Entonces, cuando finalmente encuentran una solución al problema, aparece una sensación de alivio. ¿Sí? Y aparecen conductas de despedida, en muchos casos. Que es lo que hablábamos. Entonces, bueno, sin previo aviso, efectivamente es un mito, porque siempre hay advertencias. El tema es esto, a veces las advertencias son muy sutiles, y es difícil detectarlas, sobre todo si encima por ahí es una persona medio retraída, que no tiene tanta gente alrededor, es más difícil percatarlas, ¿no? Porque esto es importante entenderlo así, porque muchas veces si no sucede que después el entorno se entera de esto y se siente 10 veces peor, porque ya más allá del sentimiento de culpa que genera que alguien se suicide, alguien cercano a nosotros de cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, cómo no lo ayudé, que es difícil sacarse esa mochila de encima. Si encima alguien va de afuera y dice, no, pero siempre dejan avisos, no sé qué, bla, 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 peor. Entonces mucho cuidado cuando uno transmite esto a un familiar, o a un allegado de alguien que se suicidó. Esto uno lo tiene que informar por una cuestión psicoeducativa, de que estemos atentos a esto, cuando hay un cambio brusco, a cuando se hacen amenazas en muro o verbalmente, o en una charla, ¿no? O determinadas frases quizás no tan directas, o cuando se empieza a desprender de las cosas, ¿no? De repente me regala lo que más le gustaba en la vida, empieza a regalar todas las cosas que le gustan. Está bien, bueno, puede ser generoso, no hay que querer hacer un regalo a alguien que quiere mucho, pero bueno, no voy a regalar todo lo que es más importante para mí. Yo me acuerdo que han tenido abuelos que quizás organizaron sus cosas antes de morir, ¿no? A mí me pasó que mi abuela vino muchos antes de morirse, pero bueno, ella ya por las dudas quería dejar todo organizado, y vino y me regaló un jueguito de tazas de ella. La cara, la expresión que tiene un rostro, ¿no? Cuando está dando algo que sabe que es un regalo de despedida, que puede ser mañana o que será dentro de 10 años, pero esa cara es la misma que la va a tener alguien que se suicide, ¿sí? Entonces hay que tener mucha detección también de la emoción que está acompañando ese regalo. Yo te puedo regalar algo porque te quiero, se lo digo porque la quiero mucho, porque te quiero, pero otra cosa es cuando ya te estoy dando algo con cierta congoja, ¿no? Con más desazón. No, porque quiero que lo tengas, porque vos sos muy importante para... No, son como distintos niveles emocionales.
Las personas que intentan el suicidio están dispuestas a morir. ¿Por qué? Sí, no, por esta cuestión de supervivencia que decía recién, que hay una parte que todavía tira hacia la vida. Se ve que di mucha información antes, pues yo quería que salgan el palito. Acá la compañera también habló algo de sentimientos de ambivalencia. ¿No? Como en el caso de las mujeres, por ejemplo, que por ahí como hablan más capaz de síntomas de advertencia, que están pidiendo ayuda de esa forma, pero no tienen, o sea, no quieren morir. Una persona me dijo, una mujer me dijo, yo no quería matarme, yo quería dormir. Entonces, bueno, claro, la conducta era el suicidio porque te iba a entrar con pastillas, pero en realidad ella lo que quería era dormir, descansar, como que la mente, ella quiero que la mente no quiero pensar más. Claro. Sí. Todo lo que dicen está bien. ¿Sí? Muchas veces se dice esto, ¿no? No, el que ya está decidido, ya está, lo va a hacer, nadie le va a poder cambiar de opinión. Y bueno, efectivamente es un mito, como bien decían, por todas las razones que dicen, ¿sí? Porque hay una ambivalencia, porque hay una cuestión instintiva que trata de primar, porque a veces la intencionalidad suicida es menos clara, ¿sí? Entonces en esto de, bueno, yo no quiero dormir, estoy sobrepasada, como ya en un estado por ahí de una depresión, también depende mucho si está acompañado de un cuadro psiquiátrico o no, pero nunca están seguros al 100%, nunca. Hasta que, bueno, a veces la letalidad del método, ¿sí? Hace que, bueno, una vez que se decidió, ya está, no hay vuelta atrás, ¿sí? Como en el caso de un arma. El tema de los métodos es complejo, hay muchos estudios sobre los métodos, ¿no? Porque bueno, hay gente que elige realmente métodos muy dolorosos, lo cual ya también me estaría hablando de un perfil distinto, ¿no? de persona respecto a el que trata de encontrar un método, por ejemplo con las pastillas, ¿no? Que es como que uno se duerme y ya está, o bueno, el arma de fuego que es tan rápido que uno no puede pensar. Eso ya está sucedido, no me doy ni cuenta que está pasando. Pero lamentablemente hay dentro de la población suicida, hay un subgrupo que recurre a métodos realmente muy violentos y que encima no necesariamente son eficaces. Entendible, lamentablemente tenemos un historial de chicas que se han quemado, ¿sí? Y no se murieron. Y no se murieron. ¿Cómo? Tomadas en el dique con la piedra, muchas personas. Ay, no te escuché. El dique. Ah, el dique, sí. Se atan una piedra al sí. Sí. Pasa que, bueno, dicen que en realidad ahogarse, por lo que le sucede al cerebro cuando se está ahogando, cuando está quedando sin oxígeno, es una muerte no tan desagradable. Porque el cerebro empieza como a alucinar en ese momento y hay como mucha liberación de endorfinas y de dopamina. Entonces es como que el cuerpo entra, más allá de los primeros minutos donde desesperadamente trata de salir, como que rápidamente entra en un estado de trance, ¿no? Que hace el cerebro para tratar de tapar todo el trauma que está sufriendo. Pero sí sucede mucho. En Tandil tenemos un dique donde, ¿cómo se llama la cosa? Murallón. El Murallón. El Murallón, y sí, es un lugar preferido, sobre todo la gente más grande. Mucha gente mayor recurre al dique. Bien. La persona que se repone de una crisis suicida ya no tiene riesgo de recaer. Efectivamente, sí, a veces sí sucede, por suerte, ¿no? Que alguien comete un intento y sucede lo que uno llama reestructuración cognitiva o una reevaluación positiva y como que se da cuenta que eso no es lo que quiere hacer. De hecho, bueno, el libro Prohibido Suicidarse en Primavera juega un poco con esa idea, ¿no? Tiene tan fácil el acceso a los medios, ¿no? Que le dan todo, el médico mismo le da las cosas para que lo haga, que es como que se da cuenta que no quiere en realidad. ¿Sí? No lo hagan en la vida real, sí, es un cortín, no, voy a teatro nomás. Pero bueno, juega un poco con esa idea de que a veces uno, al exponerse efectivamente a la situación, se dé cuenta que en realidad no es lo que quería, ¿no? O quizás sucede y tiene una respuesta del entorno, ¿no? Un entorno que se preocupa y que trata de cuidarla y de ayudar y no sé qué, que la hace recuperar razones para vivir. Una pregunta. Sí. A mi nene de 12 años le dieron ese texto para leer. Sí. Prohibido Suicidarse en Primavera. Y
yo y todo bien, pero mi mamá y su marido empezaron a preguntarse que por qué les habían dado ese texto, como que a chicos de 12 años, Sí. como si, no sé si es riesgoso o no, porque, no sé. Por cómo está contado el cuento, en realidad es una obra de teatro. Está muy cortito. A mí también me lo hicieron leer en el colegio, y me lo hicieron leer en el colegio cuando mis amigos se han matado así. Lo jugarme. Sí, es. Chicos de 12 años, la verdad que son un poco chicos para quizás leer ese cuento. Habría que ver cuál es el tratamiento que se le da a la información. Porque en realidad mucho depende de eso. De todos modos, la historia está contada de una manera que es bastante positiva. Sí, en realidad a uno le da más ganas de vivir que de querer morir, ¿no? Esa es la sensación un poco que deja. Pero sí, es entendible que no solo tus papás, sino muchos padres se sientan preocupados por eso, porque sí, como 12 años, yo no se los daría, chicos, 12 años me parece muy chiquito. Creo que necesita una cuestión de nivel cognitivo, a nivel de comprensión, ¿no? De razonamiento lógico, razonamiento abstracto, que esté un poquito más desarrollada, por las dudas, porque no, hay que entender lo que dice el libro, hay que entender el mensaje que deja. No sé si por ahí un chico de 12 años tiene ya el desarrollo cognitivo suficiente para poder hacer ese salto lógico. Pero bueno, depende mucho cómo lo trate el docente, en realidad. Un poco eso, no necesariamente es malo en sí mismo, sino que depende cómo se lo trate. Esta imagen, ¿qué les hace pensar? Bueno, un poco lo que veníamos hablando. Que va a tardar mucho en desarrollarse el árbol para poder hablar. Entonces muy seguro evidentemente no está, ¿no? Porque le faltan unos cuantos años para que esto suceda. No, bueno, traté de elegir imágenes es difícil elegir imágenes para dar de esto porque la mayoría son bastante escabrosas. Entonces, bueno, traté de buscar algunas que sean dentro de todo amigables. Igual tengo una pregunta, sí. porque más o menos acaso por ahí me estoy adelantando algo que vayas a hablar más adelante, pero lo que me hace ruido en la cabeza es pensar, con el tema de la letalidad, la ira, el tema de estar solo, el bullying, las redes sociales, todo lo demás, una persona que piensa en suicidarse, también la puede llevar a estos casos, como ha pasado en Estados Unidos, de algunos chicos que van a la escuela, van con el arma, matan al que pueden y después dejan libre al azar, porque la policía los arreste o que en un enfrentamiento muera o se matan después del acto. Puede pasar también, o sea, hay una forma de aceptar eso, que es así. Es la población que tiene este tipo de conductas comparte muchas características que tiene el suicida, pero no es exactamente la misma, no son exactamente los mismos perfiles de personalidad. Porque el que hace eso no necesariamente termina en un suicidio. ¿Sí? Por suerte a nosotros en nuestra sociedad no nos toca mucho vivir eso. En Estados Unidos es carne todos los días, pero bueno, el bullying allá es terrible. Nosotros la palabra bullying la conocemos hace 4, 5, 6 años. Empiezan a pasar casos de bullying y uno también hasta podría pensar cuánta influencia ha tenido el modelo norteamericano, no son las películas y todo eso, porque eso acá no sucedía tan marcadamente como pasa hoy. Nosotros con Paz estamos en un taller de extensión en una escuela y es el bullying de las películas, yo no lo puedo creer. Mi colegio no fue un colegio a nivel social fácil, pero no pasaba eso de que te esperen 5 afuera para matarte a piñas. O bueno, todo el bullying virtual que hay. Estados Unidos siempre ha sido así, lamentablemente tienen muchísimos casos. Como que la secundaria es vivir o morir. Pero responde a otros perfiles. De todo modo, el bullying está altamente asociado al suicidio. Pasa que entiendo que tiene que haber ciertos componentes de personalidad que te hagan también ir a matar a otra persona. Yo lo planteaba por el hecho de pensar también de que la persona, ante el tema de la duda de matarse primero, de experimentarlo en carne propia, es como que a través de estar siendo marginado, estando solo y ya sintiéndose que después va a cometer el acto, puede no terminar cometiéndolo, pero tomar represalias contra todo, porque en realidad mira, el suicidio siempre hay un mensaje agresivo para alguien. Siempre. Hay
mensaje agresivo a quien va dirigido el acto suicida. Siempre hay un componente de ira bastante fuerte. Pasa que no, ya te digo, no es el mismo perfil. El suicida en realidad se siente mal consigo mismo, no culpa al entorno de lo que le pasa, se culpa a sí mismo. O sea, él cree que la gente lo margina porque él no es suficiente, porque es esto, porque no es lo otro. No pone la causa en el afuera. Al no ponerla en el afuera, la ira va dirigida hacia uno. En los casos que vos contás, en realidad, la persona claramente entiende que el problema es el entorno y no él, que lo acusan de ser diferente. Por eso la ira va más. Y por ahí no entiende que ese era el problema. Y por ahí no entiende que ese era el problema y lo pone afuera en el entorno. También puede ser, ya dependería del caso a caso. De todos modos, por más distinto que seas y por más problemas que tengas, nadie se merece que le hagan bullying. Hay una película que yo la recomiendo mucho para entender todo esto de lo que en los casos cuenta el compañero, se llama Bang Bang, ¿estás muerto? Si la han visto. Es vieja también, en realidad es una obra de teatro que se hizo película. Está contada desde el punto de vista del que después termina yendo a la escuela a disparar. Son un grupito, ¿no? Cada uno también con perfiles distintos. A mí es una película que me encanta. Está muy buena. Me encanta. Y además, sobre todo, me parece que muchos adultos deberían verla porque los adultos ahí tienen una responsabilidad muy grande, ¿sí? De la que se tienen que hacer cargo. Porque son los adolescentes. Y todos esos adultos que están en esa escuela, los directivos, los padres que no tienen que hacer nada. No tienen ninguna responsabilidad en que suceda eso. Si se la pasan diciendo que los chicos no pueden tomar decisiones, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer el otro, ¿cómo no voy a intervenir cuando se están matando en mi escuela todos los días? Lo que pasa es que la sociedad misma siempre alimenta todo este tipo de casos, tanto de ese Ni hablar. como el de suicida. Ni hablar. Uno no puede pretender que la adolescencia no sea violenta cuando el mundo adulto es violento todo el tiempo, y mucho más que la adolescencia. Porque es violento hasta cuando no te saludan, cuando uno dice hola. Eso ya es ser violento, es violencia. El maltrato diario que vivimos es terrible. De hecho, en milenario, o sea, en Japón cometían harakiri cuando cometían un acto que iba en contra de algo, no podían cumplir, bien, era lo mismo, era matarse por una decisión propia o porque alguien mandaba, bueno, a ver, llenaba la cabeza de que ya esa persona no podía o no estaba cumpliendo lo que se le había mandado, y bueno, cometían el acto. Sí, Japón es una cultura con características muy específicas. De hecho, una de las primeras en tener el suicidio como un modo de honor. ¿No? Los samuráis, cuando terminaban sus servicios, se suicidaban si así su rey o no sé qué figura era, lo requería. Sí, era la manera de morir honorablemente. También perdón, que te No. es mucho más difícil de poder encontrar, si se quiere, a quién va dirigida esta intención o efectivamente esta acción, digamos, en un suicidio que en los casos que nombraba él por ahí, que hasta es totalmente distinta a la sociedad, digamos, pero creo que también un poco lo que genera, todo lo que genera el suicidio es un poco esto, digamos, que uno se queda de este lado sin por ahí saber nada, por esto que hablábamos al principio en realidad, de por qué. Sí, ¿por qué? Porque no encontró otra salida, porque no podía llegar o pensar otra cosa que no sea ese el fin, digamos, pero creo que lo que genera alrededor de una persona que se suicida es esta incertidumbre que, o sea, es redundante, pero nunca la vas a poder saldar. Gráficamente me imagino el suicidio como una bomba, con una onda expansiva, ¿no? Y que todo el que está alrededor es tocado por esa onda expansiva y sufre un daño, ¿no? El suicidio causa en el entorno es un efecto devastador el que tiene. Por esto, ¿por qué no lo puede entender? Porque por más que se lo expliquen igual lo puedes entender, y por más que te digan que no fue tu culpa, igual te sentís culpable. Es imposible que eso no suceda. Entonces, bueno, uno como terapeuta, lo que tiene que hacer con esa familia, con esos allegados, es trabajo de mucha psicoeducación, justamente para que traten de entender, y si todo es dificilísimo. Imagínense que nos cuesta entender a
a nosotros, psicólogos, futuros psicólogos, nos cuesta entender. Es muy difícil realmente ponerse en los zapatos de una persona que recurre al suicidio como una posibilidad cuando uno está parado justo de la vereda opuesta. Marcia Linehan, yo la nombré varias veces, ya no sé si todos la ubican, es una grosa, o sea, murió hace poquito. Ella es la creadora del tratamiento dialéctico comportamental, básicamente para trastorno de personalidad límite, que es prácticamente el único formato de tratamiento que logra bajar justamente que la tasa de suicidios del trastorno límite, que es muy alta, y la tasa de automutilaciones. Y hace muy poquito, en la última conferencia que dio antes de fallecer, dice públicamente que ella entendía perfectamente por lo que estaban pasando porque ella era una de ellos. Ella reconoce públicamente que ella se cortaba de adolescente, que había tenido ideación de suicidios durante muchísimo tiempo y que era algo con lo que había tenido que luchar toda la vida. Entonces, ¿por qué logra hacer un tratamiento tan eficaz? Porque sabía exactamente por lo que estaban pasando esas personas. Esa sensación no queda nada más. La persona que quiere morirse de todas maneras lo va a lograr. Bueno, un poquito de esto ya hablamos, ¿sí? Es un mito. A menudo un intento de suicidio se hace durante un periodo particularmente crítico de estrés, así lo que hablábamos hoy de los momentos de crisis. Ahora vamos a hacer un cortecito, ¿eh? Sí, todos lo necesitamos, hay que oxigenar, ir al baño, tomar un pocho, ¿no? Ver cómo va el partido, si alguien sabe, por favor, me informa. 0-0. Bueno, pero justo les tocó a la profe que le gusta mucho el mundial. Y estoy esperando con muchas ganas que Colombia gane. No, bueno, y esto. Y cuando la situación se resuelve, la persona recibe ayuda, el riesgo disminuye. Ayer estaba buscando, justo que hablaba alguien del caso de la chica que empezó, Liliana, de la chica que se cuidaba mucho las dietas y después empezó a comer desaforadamente. Estuve buscando un fragmento de un libro que no hice tiempo a ubicarlo porque había tantos para elegir que al final no pude elegir ninguno, que es un libro de una chica de acá de Mar del Plata, se llama Mi anorexia y yo, donde está parte de su diario íntimo, ¿no? Ahí publicado, pues después todo lo que ella fue viviendo atravesando esta anorexia, que también está altamente relacionada con el suicidio, ¿sí? Y justamente se ve, era un ejemplo clarísimo de esto. Ella un día en el libro y de esta ambivalencia, ¿no? Está ahí de venir, de cuánto tiempo la idea da vueltas en la cabeza, y que por ahí después al cielo algo sucede y no termina en nada. O algo sucede, algo malo sucede y efectivamente termina en un acto. Y era muy lindo un pasaje que venía muy mal, ¿no? Venía de varios días muy malos, ya haciendo un plan, ¿no? Un plan de cómo hacerlo como muy sistemático. Y de repente conoció a alguien. ¿Y conoció dónde? Conoció a un chico. Y las ganas de morirse se le fueron. La importancia que tienen las personas en la vida de las personas es invaluable. En sentido negativo y en sentido positivo. Pueden ser el mayor factor de riesgo o pueden ser el mayor factor protector, que es lo que vamos a ver después. El entorno es fundamental y a veces conocer a una persona, en este caso, bueno, un chico que le gustó, pero a veces conocer un amigo o una amiga, ¿no? O alguien que uno conoce en un momento recortado de la vida, por un ratito, que te entiende de una manera y te dice algo, y hace no, yo tengo que, no puedo seguir así. Y sucede en muchos casos donde a veces un perfecto desconocido viene y dice algo que a esa persona le cambia la forma de ver las cosas. Bueno, son las 6, pero justo estamos a la mitad. Si les parece, hacemos un intervalo de 5 minutos con margen de tolerancia de 10, porque nos quedan muchas cosas para charlar. ¿Te puedo pedir si me anotás cómo es la primera película que recomendaste? Sí, ahora no lo empezamos.